saludo a todas y todos desde aquí, desde nuestra televisora, tu televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es hoy, como siempre, una fórmula perfecta, ¿verdad?, de seguir construyendo en Constitución un modelo estratégico que en 26 años ha dado resultados muy positivos. ¿Por qué? Porque se está visualizando lo que es el Estado social, a pesar de las 1040 medidas coercitivas unilaterales. Hoy tenemos a Jalek Indy, quien es coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Bienvenida, Jalek. Muchas gracias, como siempre, Luis. Gracias por esa invitación. Muchas gracias a Venezuela. Muchas gracias a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, esa Fuerza Armada que está desplegada a lo ancho y largo de Venezuela, del territorio venezolano, para defender a nuestra patria querida, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, de cualquier amenaza norteamericana imperial sobre nuestro pueblo venezolano. Fíjate, Jale, y quiero que por favor nos quedemos ahí enganchados, porque hay 1041 medidas coercitivas, hay complejas operaciones, no nada más contra la patria de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Colombia y otras naciones que hoy están asediadas por este hegemón. Y uno, cuando estudia la historia, como yo te decía ahorita antes de arrancar el programa, que es importante, cuando uno estudia la historia de los gobiernos de Estados Unidos, de la CIA, ve claramente antes lo hacían encubierto. Jacobo Arbenz, y otros presidentes que en nuestro sur global fueron parte de lo que es la implosión de los Estados-nación. Vemos cómo el estudio encubierto de la CIA apareció y dio resultados nefastos a esos pueblos. Ya hoy no, ya hoy van a la Organización de Naciones Unidas, este Hitler Trump, y habla y opera a la fórmula de ellos en lo que es la perfección comunicacional de hoy, que desde que en el año 2000 llegó a esta aldea global, por medio de lo que son las plataformas comunicacionales, se ve claramente cómo él habla de una Venezuela bolivariana, una Venezuela que éticamente está concretado en Constitución, y ya lo hacen es públicamente, cómo infunde unos supuestos negativos sin ningunos elementos probatorios, y del que hay hoy una diplomacia bolivariana de paz que refleja lo contrario y la visión de lo que somos nosotros, que somos un pueblo de digno, un pueblo ético, un pueblo soberano, y que ante 1041 medidas coercitivas todavía estamos reflejando, como siempre, que somos un pueblo de paz. Y quiero felicitar de verdad hoy a la CELAC, a su presidente pro tempore, al presidente Gustavo Petro, y a mandatarios y cancilleres que están hoy trabajando esta fórmula de cómo desde este sur global estamos incidiendo y estamos condenando estas operaciones. Ya no son encubiertas, ya son públicas y notorias. Por eso es que al enemigo hay que estudiarlo. Y yo quería arrancar ahorita con Palestina, ¿vale? Hay acuerdos, que está este señor también, Hitler Trump, imagínate, en todos lados están ellos. Ellos se creen que son los policías del mundo. Entonces yo quería irnos ahorita a Gaza. En estos días han sacado todo este tipo de comunicaciones que viene de Hispan TV. Quiero saludar a Marcos Salgado. Marcos, tú estás invitado a referente informativo a lo que es hoy la fórmula de Hispan TV. Quiero saludar igualmente a RT, Rusia Today. Son cableras, son televisoras alternativas que están hablando con la verdad, Jalek. Así es, Hispan TV y la emisora rusa siempre también defendiendo la verdad, pero Hispan TV tiene mucho despliegue en el continente latinoamericano. Así que una alternativa para enseñar la verdad, como están allí en Medio Oriente,
arremetiendo sobre todo lo que es el periodismo nacional palestino, el periodismo revolucionario, el periodismo progresivo. Lamentablemente cientos de mártires de periodistas que han caído en la Franja de Gaza, en el sur del Líbano. Es un sistema sistemático de Estados Unidos de Israel para matar la verdad, que eran solamente las grandes corporaciones de medios de comunicación como CNN, como la cadena Fox, como el BBC, que ellos siempre están al mando en el periodismo, pero lamentablemente eso no puede ser siempre diciendo la verdad. Ellos siempre defienden el punto de vista del país más criminal del mundo, el país que nació por una decisión de Naciones Unidas, por una resolución. No es un país nativo del Medio Oriente, es un país ajeno, un proyecto europeo imperial que sembró ese estado ajeno en el corazón del Medio Oriente, el corazón del mundo árabe, para dividir el mundo árabe, para saquear sus recursos naturales y para tener esa como una punta de lanza para remeter sobre todo los pueblos del Medio Oriente, someterlos a los intereses imperiales norteamericanos y europeos. Así que los medios de comunicación han sufrido Medio Oriente, especialmente los medios de comunicación revolucionarios, palestino y árabe. Fíjate, vamos a ver esas cápsulas. Importante, yo quería que estuviéramos en plano general, porque te iba a hacer como una pregunta, pero bueno. Entonces, fíjate, esas son las fórmulas hoy, Jalek, porque es importantísimo todos estos detalles, ¿no? Porque nosotros acostumbramos a hacer programas en 10 años, sin libreto y sin teleprompter, ¿no? Ahí hay hoy una dinámica en esos acuerdos que pareciera que están dándole largas y largas y largas, y seguimos viendo cómo está el sionismo, el gobierno de la ocupación en esas tierras, acabando con el pueblo gazatí. Yo quería ver si podemos irnos a esas cápsulas que tenemos. Y tenemos varias cápsulas que nos dan a entender en tiempo real, en estos días, lo que está ocurriendo allá, porque no nos podemos despegar. Ya, por ejemplo, la CELAC tomó este tema como parte también de lo que estamos estudiando en las escaladas mundiales, porque hay unas escaladas de conflicto, Medio Oriente, subglobal, todo esto va concatenado hoy con la realidad que hoy está pasando en este mundo multicéntrico y multipolar. Vamos a ver esas cápsulas. Sí, Giovanni, estos últimos titulares que acabas de mencionar se han llevado a cabo debido a los continuos ataques por parte del régimen de Israel y a las continuas violaciones de la tregua humanitaria. Israel no solamente ha violado la tregua humanitaria en la Franja de Gaza, sino que también la ha violado en el Líbano. Ese país que también estuvo durante varios meses con una guerra genocida con el régimen ocupante y que varios meses atrás se firmó también un alto al fuego, una tregua humanitaria. Pero, sin embargo, en estos últimos días Israel ha llevado a cabo distintos ataques en el Líbano, en donde supuestamente Israel alega de que está intentando perseguir a altas personalidades del movimiento de resistencia de Ansarullah. Por otra parte, también se está siguiendo violando la tregua humanitaria aquí en la Franja de Gaza, en donde prácticamente de manera diaria Israel comete distintas violaciones, ya sea atacando a gazatíes, asesinándoles o incluso impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. Y por todo esto, lo que ha hecho el movimiento de Hamas ha sido un llamado a todos los países árabes e islámicos y sobre todo a todos los ejes de la resistencia palestina para unirse y enfrentar sobre todo estas atrocidades israelíes, así como las atrocidades estadounidenses, la cual en este momento los Estados Unidos también ha enviado varios mensajes de amenaza a la República Islámica de Irán. Y por lo tanto, al parecer, ya es el momento de que el eje de la resistencia se vuelva a unir y que vuelva a atacar al régimen ocupante, el cual está
amenazando a distintos países, ya sea la Franja de Gaza, ya sea la Cisjordania ocupada, ya sea el Líbano y ya sea Irán, además de otros muchos países. Ese es el motivo por el cual estos últimos titulares. Y en lo que se relaciona a los últimos ataques aquí en el interior de la Franja de Gaza, como he comentado anteriormente, Israel continúa violando la tregua. En las últimas horas se han reportado distintos ataques. Uno de ellos de la zona norte de la Franja de Gaza, concretamente en la zona de Al-Shijaiya, que ha provocado la muerte de 2 personas, uno de ellos un niño menor de edad que ha llegado hacia el Hospital Bautista. También en el centro del enclave costero palestino, concretamente en la zona de Deir al-Balah, donde me encuentro en este momento, se ha reportado en las últimas horas disparos por parte del quadcóptero israelí a gazatíes que se encontraban cerca de esa línea amarilla, esa línea que ha impuesto el régimen de la ocupación para separar la zona segura de Gaza de la zona donde se encuentra en este momento. Y también en la zona sur, concretamente en la zona de Han Yunes y parte de la zona de Rafah, se han llevado proyectiles de artillería, así como misiles lanzados por parte de aviones israelíes. Por otra parte, informar sobre el último comunicado que ha realizado el ministro de Guerra, Katz, aquí en el interior de la Franja de Gaza. Supuestamente el ministro de Guerra ha enviado un mensaje a los soldados israelíes que se encuentran aquí en el interior de la Franja de Gaza de que deben de agudizar sus ataques en la zona amarilla con la intención de destruir todos los túneles subterráneos que se encuentran en esa zona con el objetivo de asesinar a todos los líderes y combatientes de Hamas que se encuentran en este lugar. Aunque supuestamente se estaba llevando a cabo una especie de acuerdo o intentar llegar a cabo una propuesta para intentar sacar a los combatientes de Hamas que se encuentran en este lugar sin que sean dañados o asesinados por parte de Israel, pero sin embargo, al parecer Israel no está cediendo y no está aceptando esta propuesta que ha sido emitida por parte de Hamas y que se está debatiendo con los intermediarios, así como con la administración estadounidense, y al parecer el único objetivo de Israel es intentar asesinar a estos combatientes que hasta el momento se encuentran atrapados dentro de los túneles en esas zonas amarillas. Y finalmente hablar sobre la última declaración que ha hecho el presidente estadounidense Donald Trump, en donde en una publicación ha informado de que en breve llegará una tercera parte, una parte internacional para que sea quien controle la Franja de Gaza. Aunque el acuerdo no era así, el acuerdo era realizar una unidad nacional provisional, es decir, un gobierno tecnócrata que fuese improvisado por una parte internacional, no una parte internacional que sea quien gobierne la Franja de Gaza. Y por lo tanto en este momento se está intentando debatir o saber el porqué de esta declaración que ha hecho Donald Trump, y por lo tanto estaremos muy al tanto para saber qué quiere decir Donald Trump con esta última declaración que ha hecho. Me encuentro en este momento encima de las ruinas y de los escombros del Hospital Al-Rantisi, este hospital que era el único hospital especializado para niños y que ha sido destruido completamente por parte del ejército de la ocupación israelí. Este hospital era considerado uno de los hospitales fundamentales, ya que era el único especializado para niños, pero el objetivo del régimen de Israel, como podemos ver, ha sido destruir el sector sanitario, ha sido destruir este hospital, uno de los hospitales más importantes y fundamentales de la ciudad de Gaza. Este hospital ha estado expuesto a una gran destrucción, sobre todo sus secciones más importantes, como la UCI, urgencias, las incubadoras, secciones muy importantes que daban una asistencia médica fundamental. El paro de estas secciones afecta negativamente a la vida de los pacientes, sobre todo los niños, que representan casi el 50% de la población. Nosotros antes dábamos servicio a más de 1.200.000 niños en Gaza. Ahora está multiplicando nuestros esfuerzos para poder dar nuestros servicios a la población en Gaza. El Ministerio de Sanidad nos está ayudando, así como organizaciones, para volver a poner en funcionamiento este centro médico. Pero con el cierre de las fronteras está siendo muy complicado. En este momento la administración de este hospital asegura que el trabajo fundamental es volver a poner este hospital en funcionamiento, ya que daba tratamiento necesario a niños con cáncer, a niños con insuficiencia renal, y ahora están estos servicios completamente parados. Y por lo tanto, lo principal en este momento es volver a poner este hospital en funcionamiento. Uday Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. A pesar del pleno cumplimiento del Líbano de los requisitos del acuerdo de tregua, Israel ha lanzado ataques diarios contra el país mediterráneo, profundizando su cinismo y falta de escrúpulos. En este contexto,
se pone de relieve el papel de Hezbolá en la defensa de la soberanía libanesa, mientras el gobierno de Beirut evalúa su desarme en obediencia a las directrices impuestas desde Estados Unidos. Así la prensa analiza la cuestión. Las acciones de Israel en la región y la impunidad de la que goza evidencian las peligrosas deficiencias del sistema internacional y la urgente necesidad de hacer cumplir el derecho internacional con mecanismos efectivos antes de que estalle otra crisis, alerta el Consorcio Europeo para la Investigación Política, tachando la creciente rivalidad entre grandes potencias como la cabeza de la serpiente. Al-Mayadeen advierte que la entidad sionista no solo ataca a Hezbolá, sino que trabaja activamente para debilitar al Líbano en su conjunto. Su objetivo final es desmantelar cualquier capacidad de resistencia, debilitar al Estado libanés y forzar la sumisión a los intereses sionistas y occidentales, resalta el medio. Palestine Chronicle señala que la estrategia de Israel consiste en reducir la tensión en una zona solo el tiempo suficiente para redesplegarse en otros lugares. Las treguas se describen como cambios de enfoque, no como esfuerzos de paz. Por lo tanto, tras relajarse en su acometida y genocidio contra Gaza, todo está dando señales de preparación israelí para un nuevo enfrentamiento con Hezbolá. Para Middle East Eye, sería ingenuo subestimar el peligro que representa la ideología del Gran Israel para la región, dada la beligerancia israelí y la ausencia de cualquier Estado en el mundo que parezca dispuesto a ella. ¿Qué impediría realmente a Netanyahu o a cualquier futuro líder israelí construir asentamientos en Líbano o Siria o emprender aventuras militares en Irak y Egipto? Cuestiona el medio. La guerra de Israel contra Hezbolá terminó con un alto el fuego el pasado noviembre. Sin embargo, desde entonces, Israel ha continuado demoliendo cientos de viviendas e infraestructura civil crítica, en lo que los analistas consideran un intento no solo de impedir el regreso de Hezbolá, sino también de borrar su historia, considera NPR. Fíjate, importante todo esto que va concatenado, porque pareciera que el imperialismo mundial lo que hace es, a mi criterio, con todo el respeto, por eso es que es importante el plano general, pues, y disculpan la insistencia, ¿no? Fíjate, ¿por qué es esto? Porque nada más y nada menos pareciera que buscan es esa política de retardar las cosas, retardar para ellos seguir implosionando en las estrategias militares convencionales y no convencionales, porque la guerra cognitiva está ahí. PAN TV está rompiendo con la guerra cognitiva, porque muchas veces eso no se sabe lo que está ocurriendo allá. Todos creen que firmaron un acuerdo y en definitiva lo que hay es una continuidad de la operación militar convencional. ¿Qué podemos decir, apreciado Alex? Así es. Primero quiero decir que ese Estado sionista nació por una resolución de Naciones Unidas. Y ese Estado es el único que no acata ninguna resolución de Naciones Unidas, ningún pacto de paz. Vimos las imágenes del Hospital de Niños, cómo está destruido. Esos son crímenes de guerra que debe ser castigado, pero es un Estado que encima de la ley, apoyado por el Imperio norteamericano, que están vetando cualquier decisión o resolución contra ese Estado. Entonces, estamos viendo cómo ese Estado había suelto de unas resoluciones, unos acuerdos que él firma, pero no acata ninguno. Ahora, últimos acuerdos de alto de fuego en la Franja de Gaza, cuando comenzó el intercambio de prisioneros. Ellos, cuando vieron el pueblo del Estado sionista de Israel que están derrotados, pararon todos esos actos y comenzaron la guerra, el exterminio del pueblo palestino. Y últimos acuerdos que el alto de fuego que Trump amenazó a los líderes de la resistencia islámica de Hamas, que deben ir al Doha en Qatar para firmar el alto de fuego y para aceptar las condiciones. Cuando los líderes de Hamas fueron para firmar los acuerdos en Doha de Qatar, que allí es la base militar más grande del mundo norteamericana afuera de Estados Unidos, la base de Aidid en Qatar, en Doha. Allí está protegida por Estados Unidos. A pesar de eso, en el momento de la reunión o de la firma, aviones israelíes atacaron a la sede de donde está la gente de la resistencia palestina para firmar el acuerdo. Los atacaron para acabar con su vida.
Es un crimen que no podía pasar. No podía pasar. Primero, Qatar es como un intermediario para el alto de fuego, junto con Egipto, con Estados Unidos. Los Estados Unidos, que protege a los Estados Unidos de Israel, también tiene la base más grande del Medio Oriente en Doha de Qatar, como permitió a los aviones israelíes atacar a un país aliado a Estados Unidos, a un país que tiene la defensa aérea de Estados Unidos allí. Pero es claro que son cómplices en eso. Entonces estamos en un mundo que lo dirige a Estados Unidos, pero lo dirige a Estados Unidos lo mismo lobby sionista en Estados Unidos. El lobby sionista tiene el control sobre cualquier decisión norteamericana desde el tiempo de Biden, ahora con Trump. Trump se siente que es un sionista más que los mismos sionistas, protege a los intereses de Israel más que los intereses de Estados Unidos, fue a atacar a Irán, se involucró en esa guerra en Medio Oriente en directo para proteger los intereses de los Estados Unidos de Israel, porque los planes de Israel no solamente destruir a la resistencia palestina, a la resistencia libanesa, a la resistencia en Irak, a la resistencia en Yemen, y además allí arremeten contra un país millonario, un país que tiene una civilización de miles de años, como el país persa, Irán. Irán, un país que apoya el eje de la resistencia, apoya la resistencia palestina, apoya la resistencia libanesa, apoya la resistencia en Irak, fue una piedra clave para acabar con la invasión de Daesh en Irak, en Siria, combatió al terrorismo en esos dos países hasta derrocarlo allí. Estados Unidos había enviado tropas solamente para obtener el petróleo de Irak y de Siria. Vemos cómo ocuparon zonas en Siria, lo que es llena de petróleo, rica con minerales, y además en Irak tienen control sobre el petróleo iraquí desde la guerra del Golfo Pérsico que acabó con el régimen de Saddam Hussein allí. Entonces, los Estados Unidos de Israel no acatan ningún acuerdo, no acatan ninguna resolución que sigue con sus planes para acabar con la resistencia palestina, para acabar con la resistencia libanesa y para tratar de derrocar a un régimen revolucionario como el régimen en Irán. Pero la resistencia sigue en pie. Nosotros sabemos que tenemos una resistencia que tiene una ideología que no a la humillación, que no podemos vivir humillados. Vamos a vivir o morir con la cabeza en alto, con el frente en alto, con dignidad. Defendemos nuestra patria hasta la muerte. Esa es la consigna de la resistencia. Será en la Franja de Gaza, el sur del Líbano, en Irak, en Yemen, en Irán. Un saludo a todos los pueblos que están en pie en resistencia contra los planes sionistas y contra los planes imperialistas de Norteamérica en Medio Oriente. Fíjate, todo esto, Jale, es importante porque nada más y nada menos uno ve cómo la industria cultural, cónchale, me recuerdo ahorita, lo que es el estudio permanente en lo que es la guerra cognitiva, cómo esconden las cosas, pero hay gobiernos, hay líderes mundiales que están romantizando lo que ocurre allá, y es hoy, como tú me lo dijiste cuando venías, está cambiando, hay un mundo que está despertando y los pueblos también. Vamos a irnos a una pausa, Jale, porque yo quiero venir con la CELAC, con lo que ocurre hoy, en esa organización que se creó gracias y parte a lo que era la política estratégica de Hugo Chávez, y Nicolás Maduro Moro fue y estuvo ahí con esos tiempos perfectos como creador, como canciller, ejecutó las políticas estratégicas. Vamos a irnos a una pausa, no se separen, ya por ahí tenemos el primer reporte de lo actual con el SEBIN, con la academia
de lo que hoy hace nuestro Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, igualmente con la Universidad Militar, la Universidad, la UNES también, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Todo esto va concatenado con, ante cualquier embestida, cómo se está preparando la patria. Son universidades de nuevo tipo, ojo también, la CIA, ahí está, pero nosotros también estamos fortaleciendo nuestra conciencia y nuestra identidad nacional. Y son nuestros servicios estratégicos de formación que hoy están, mira, inexpugnablemente operacionalizando estudios permanentes. Quiero saludar a nuestro mayor general Alexis Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y también nos vamos con el primer reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Creo que debemos ir a la autopista regional del centro, ¿vale? Vamos a irnos rapidito una pausa y volvemos. ¿Vale? Estamos activos, ¿vale? Importante hoy que está retumbando la nueva institucionalidad, como me ponen aquí un hermano de por allá de Guárico, la nueva institucionalidad que creó y coayugó, le dijera yo, amigo, que me manda este mensaje, coayugamos todos los gobiernos de este subglobal, los gobiernos progresistas en su momento, para que estas instituciones internacionales estén dando la batalla hoy ante ese hegemón mundial, que sin duda es el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos que han pasado por ahí, los presidentes que han pasado por ahí, y el actual, a pesar que el del actual, así como él es bocón, como Hitler, Trump, pero no le tenemos miedo. Aquí no hay que tenerle miedo, porque aquí, yo en lo personal, que le tengo miedo es a Dios, a un solo Dios único. Así es. Al único, todos somos iguales. Al único, y lo digo por aquí enfrente, ni a la CIA ni a nadie. Para eso tenemos que investirnos en la fe y en la tranquilidad, porque tenemos hoy, la historia nos está dando la razón, y tenemos que continuar aquí con nuestro gobierno, un gobierno de paz, un gobierno de solidaridad, un gobierno de amor que lleva nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Un saludo a toda nuestra institucionalidad del Estado venezolano. Igualmente a nuestra primera dama de la República, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, y a nuestro capitán Diosdado José Cabello Rondón, ministro de la Paz, ministro que hoy, ante todas estas adversidades, está nuestro Ministerio de Interior, Justicia y Paz dándole referencias estratégicas ante todas estas agresiones. Ahí tenemos unas cápsulas, no sé si tú querías hacer un comentario, pero tenemos las cápsulas de la CELAC, que están en pleno desarrollo. Sí, estoy agradeciendo a la política del gobierno nacional, especialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encabezada por el ministro Padrino, nuestro general Padrino, ¿vale? Padrino López. Así que yo asistí en el 2014 a un acto en la Academia Militar en cónchale, ¿cómo se llama? En ese acto, Padrino López había hablado de maravilla sobre los caretes que estaban graduando allí. Un ministro que vale la pena ser ministro de Defensa, muy inteligente, muy... no quiero decir chavista, pero un bolivariano de verdad, un chavista de verdad, que defiende en todo momento a esa patria. Un ministro como Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, que merece ese puesto porque es un hombre firme, un hombre que no tiene miedo, un hombre de paz, pero con valentía, con decisión, esa es lo que la firmeza.
es muy importante de una gente muy clave en sus puestos para defender esa patria, la patria de Bolívar. Así que muchas gracias Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio del Interior. Así que saludos a todos los componentes del gobierno bolivariano de Venezuela, especialmente también en la Cancillería. Iván Gil también está haciendo un rol muy importante. Toda la gente de la Asamblea Nacional Bolivariana que están trabajando por la paz, por el progreso de Venezuela, y así que nosotros aquí como soldados de la patria también asumimos nuestra responsabilidad, va a ser también soldados de esa patria, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Bueno, Jalé, vamos a irnos a ver estas cápsulas ahí, vamos a verlas. La libertad y la democracia. La pregunta ya no es cómo fue en el pasado, sino cómo es hoy. ¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no, no sabemos, pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto. Y la familia vive sin techo, aislada en el barrio más pobre de Santa Marta. Su hija quedó sin universidad, era su ansia. Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió ser, pero jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterroristas. Y a la luz de los tratados que nosotros hemos firmado, a la luz también de la democracia y la libertad en el mundo, pues ha sido simplemente asesinado. Una ejecución extrajudicial, ya son decenas en este mar que es hoy la casa que nos acoge. Ese es el mundo de hoy. ¿Qué hacemos con esta reunión en el mundo de hoy? En medio de los misiles. Y aunque cada uno aquí, como representante de su gobiernos tienen posiciones diferentes, lo sé, creo que deberíamos ser conscientes que en el mundo de hoy, donde avanza la barbarie, allá en el Medio Oriente, allá en Ucrania y Rusia, allá aquí en el Caribe, donde nació para América la palabra libertad, la palabra democracia, la palabra poder popular, el palenque, que era poder popular, lo que tenemos es que ser faro, en mi opinión, luz. Siglo de las luces, decían de Europa, pero el siglo de las luces europeo fue también caribeño. Hay hermosos libros de literatura. Nosotros somos buenos poetas. Alejo Carpentier tiene una novela que se llama El siglo de las luces, que muestra cómo ese mundo de las luces, que no es más que la linterna de Diógenes de Grecia, pero traída al presente, se creó en el Caribe de una manera diferente. El siglo de las luces caribeño trajo independencia para América, al norte, al sur y al centro. Este es un mar de la revolución democrática, sobre el cual están cayendo los misiles. Entonces, ¿cómo podemos ser faro aquí encontrándonos europeos y latinoamericanos y caribeños? Faro del mundo.
sin caer en la tesis de que somos superiores, sin caer en la tesis que entonces somos para dominar, somos para dialogar. Si hay una característica especial del pueblo latinoamericano, es que por tener todas las sangres del mundo en sus venas, puede hablar con el mundo. Puede hablar sin problema con el mundo. Podemos bailar, sea en Arabia, sea en África, sea en Asia, sea en Europa, sea aquí, y bailamos. Y el baile, como vimos anoche, es una danza con las estrellas y con el otro y la otra, con la diferencia. Podemos aquí ser diferentes y entendernos, aunque a veces nos matamos entre nosotros. Y con un contundente rechazo a la guerra y a la violación de la soberanía de los pueblos, se trabaja una declaración conjunta de la CELAC y la Unión Europea. Así lo anticiparon cancilleres y delegados diplomáticos a su arribo hoy a Santa Marta para la cumbre de jefes de Estado de Europa y América Latina CELAC-UE. Varios jefes de Estado, cancilleres y altos dignatarios diplomáticos madrugaron a la cita de la CELAC y la Unión Europea en Santa Marta. La primera en arribar al centro de convenciones Pozos Colorados fue la canciller anfitriona Rosa Yolanda Villavicencio, quien anticipó lo que será el documento final de la cumbre. Hay apoyo en el rechazo a todo tipo de guerra, a todo tipo de no respeto a soberanía, pero también sobre todo centrada en las grandes apuestas que tenemos como región, que tienen que ver con las transiciones energéticas hacia energías limpias. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se refirió al tema de la no intervención de gobiernos en asuntos internos de los países. En un ambiente de respeto a nuestras soberanías y con el propósito de encontrar nuevos vínculos en beneficio de nuestros pueblos. La misión diplomática europea en cabeza de Kaja Kallas habló además del cambio climático sobre derecho y democracia. A millas de distancia, pero compartimos los mismos valores. Creemos en el derecho internacional, creemos en un orden espacial regulado, creemos en el Estado de Derecho y la democracia. Y también luchamos junto contra el cambio climático. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a la reunión sobre las 9:30 de la mañana, pero fue esquivo con los periodistas. El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, propuso mantener las buenas relaciones con todos los países de la región y Europa. Lo que nosotros estamos haciendo es promover lo más intenso posible la relación con todos los países latinoamericanos, no importa el color político que tenga. Es la única manera que todos vamos a crecer juntos. Incluso la República Checa, a través de su canciller Jan Lipavsky, consideró estrechar aún más los lazos de amistad de Europa y América. Es importante que América Latina y Europa se reúnan, es importante que discutamos el comercio. Tenemos un acuerdo con Mercosur, un acuerdo con México, tenemos un acuerdo con Chile y un acuerdo modernizado. Esto es muy importante para el comercio. Por su parte, el canciller guatemalteco Carlos Martínez habló de la difícil situación política que vive su país. La situación en Guatemala no ha cambiado en mucho. Sigue habiendo una persecución y un acoso desde el Ministerio Público, desde algunas instancias del organismo judicial, y es por eso que hemos salido a buscar el apoyo de países. Fíjate, estamos poniendo ahí lo que es una parte de la declaración del presidente pro tempore de la CELAC, el presidente Gustavo Petro, y también una nota informativa, porque tú tienes tiempo yendo para acá, Ale, te felicito, muchos mensajes muy positivos, y quería hacer como una vitrina de lo que está ocurriendo en este momento allá en Santa Marta, como lo reflejó ayer, cuando dio las declaraciones el presidente Gustavo Petro, y lo hemos visto, que esa es la tierra donde el padre Bolívar pasó a la inmortalidad, lo decía ayer, y habló muy, ¿verdad?, muy afectivamente, como bolivariano que es también, igual que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, igual que todos nosotros, pero primero la investidura de presidente. Yo respeto mucho lo que es la parte institucional, como debe ser, y como referente informativo que cumple 10 años, a pesar de medidas coercitivas, a pesar de magnicidio frustrado, a pesar de que sabemos que la CIA no es cuando vino este señor Trump, Hitler aquí ahorita, sabemos que está aquí hace años,
y no le tenemos miedo, estamos preparándonos diariamente para cualquier tipo de agresión, y uno lo que hace es identificar los enemigos internos también, porque el sector universitario, como todos los subsectores, uno tiene que andar ojo pelado, porque de repente se visten de corderos autoridades y cualquier otra personalidad, y resulta que son parte de lo que quiere el juego de la CIA, pues. Y lo digo con toda la claridad meridiana, porque hoy hay una unidad nacional, y en esa unidad nacional no puede romperse por ningún motivo, ya que todos estamos coadyuvando para mejorar las condiciones que deben existir aquí. Pero ante una guerra primero es implosionar y neutralizar esa guerra. Y vemos hoy cómo en la CELAC está retumbando lo que es el tema de todo este tipo de agresiones en este mar Caribe, como también lo que ocurre allá en Gaza. Saludar a nuestro pueblo palestino. ¿Qué podemos decir? Ale, ahí te dejo esa... Muchas gracias, Luis. Tú como coordinador de la Liga Latinoamericana para el retorno del pueblo palestino. Sí, es una parte de la campaña global por retorno a Palestina. Yo quiero agradecer a TV FAMB en nombre del Centro Árabe Palestino también, que están siempre viendo este programa. Yo quiero saludar a Gustavo Petro, que es un presidente valiente, un presidente que vino tras décadas de dominio norteamericano en Colombia, dominio norteamericano que manejaba la conspiración contra Venezuela. Nosotros sabemos años atrás cómo estaban conspirando para derrocar a Chávez, para derrocar a Maduro. Son presidentes narcotraficantes que pertenecen a la CIA. Ahora sí vamos a hablar cuando se puede sobre la situación entre Venezuela y Estados Unidos, que narcotraficantes que están combatiendo narcotraficantes en el Mar Caribe, pero es importante que Estados Unidos combate narcotraficantes allí mismo en Estados Unidos. Las cabecillas de los carteles de droga están allí en Miami, en Nueva York, dirigen la importación de droga desde allí. Sabemos que cuando Estados Unidos tenía el control sobre Afganistán y sobre Colombia por unos acuerdos para combatir el narcotráfico, la droga estaba exportando desde Colombia a Estados Unidos por cientos de toneladas y de Afganistán igualito. Eso quiere decir que el mercado nacional norteamericano necesita la droga. Es una política interior de Estados Unidos para tener la droga allí mismo en el mercado norteamericano. La droga se vende legalmente en muchos estados de Estados Unidos. La marihuana se vende legalmente en cualquier almacén, cualquier supermercado. Así que no van a venir a decir que Venezuela es una amenaza que está basando la droga desde allí. Ahora, cuando vino Petro a Colombia, la droga no está llegando como estaba llegando antes a Estados Unidos. Petro ha decomisado más de 1.000 toneladas de cocaína en este año. Y esa es una amenaza para el mercado norteamericano. Lo siento para decirlo así, de esa manera, pero esa es una realidad. La CIA siempre había usado la droga como para financiar golpes militares en estados progresistas, en estados que alegan al socialismo como una alternativa para gobernar a sus pueblos. Así que el combatir a la droga es una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Petro había venido en un tiempo difícil, un tiempo que Colombia había vivido décadas bajo unos regímenes que combatían al socialismo. Una amenaza de Trump, la llegada de Trump al poder, que Marco Rubio está allí de origen cubano, un cubano que está
extremadamente antisocialista, anti cualquier visión revolucionaria, visión independentista en Latinoamérica. Así que está dirigiendo a la política de Estados Unidos en Latinoamérica para derrocar a todos los gobiernos socialistas, los gobiernos progresistas de Latinoamérica, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Brasil. Así que una amenaza para la seguridad nacional latinoamericana. La cumbre de CELAC es muy importante para levantar la voz, porque Petro, cuando habla que no hay que hace comparación de las bombas que caen en el Caribe con las bombas que caen en Gaza, es una verdad. Todo de fabricación norteamericana, todos están dirigidas para matar, para destruir, no para construir. Así que el primer arma de Estados Unidos es fabricar armas. Y para fabricar armas, para tener un mercado para esas armas, es importante tener guerras. Y eso es lo que está buscando Estados Unidos, tener guerras en todo el mundo para seguir fortaleciendo sus bancos con dólares que vienen de narcotráfico, que vienen de mismo ventas de armas. Están tratando también de arremeter contra México. La presidenta de México, muy valiente, dijo que estamos dispuestos a aceptar una ayuda de Estados Unidos, pero no intervenir para atacar puntos en México que dicen que son narcotraficantes. Nosotros vamos a combatirla, no Estados Unidos. Así que una presidenta que también defiende la soberanía de México, así como estamos defendiendo la soberanía en Venezuela, también Colombia está defendiendo su soberanía. También las declaraciones de Lula, que esa es una amenaza para la seguridad nacional de Latinoamérica, de América del Sur. Esa va a expandir a muchos países en Latinoamérica, no solamente va a parar en Venezuela o en Colombia. Así que desde aquí, desde TVFAM, quiero saludar a Petro, saludar a CELAC por esas declaraciones. La verdad que son valientes y son muy positivas para un futuro de Naciones Unidas, un futuro de mundo, un futuro que estamos buscando, futuro de paz. Oye, es importante hoy toda esta reflexión del por qué se ha creado instituciones como la CELAC, el ALBA, Petrocaribe, toda una institucionalidad se creó desde esta República Bolivariana de Venezuela, con Nicolás, que era canciller, hoy presidente. Y hoy en esta visión estratégica de que los pueblos y líderes mundiales están despertando, están imponiéndose ante lo que es el Steinmeier y por supuesto lo que es dentro del Estado profundo norteamericano, su fórmula injerencista, que ya no le es fácil hoy. Ahí tenemos, vamos a irnos a una pausa, no se separen, tranquilo, vamos a irnos a una pausa. Ahí tenemos en lo actual a una personita que es el ahijado de El Mazo Dando. Quiero saludar al equipo El Mazo Dando, que nos refleja siempre un programa diferente, un programa estratégico hoy, con nuestro capitán Diosdado José Cabello Rondón. Vamos a ver esas declaraciones de Hugo Nicolás y también vamos a irnos a Portuguesa con el segundo reporte vial de nuestra Guardia Nacional. Vamos a irnos con ese reporte. Volvemos, estamos activos por aquí, gracias a todos los mensajes que nos llegan, de lunes a viernes, referente informativo a las 7 de la mañana, ahí estamos pues,
Estamos en esta fórmula perfecta y en el canal multiplataforma también. Mandani, ¿qué está pasando en Estados Unidos, vale? ¿Será que también el pueblo norteamericano despertó? Vamos a ver esas cápsulas, Alex. Vamos a verlas. Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. Bueno, pues Mamdani, ¿no? Parece que se ha podido beneficiar de ese tono beligerante de Donald Trump con la inmigración, con el comunismo, con el wokismo, y ha logrado, bueno, pues ese apoyo importantísimo. Uno de los alcaldes más, será uno de los alcaldes más jóvenes de la historia. Yo no sé hasta qué punto esto le da argumentos para soñar a los demócratas. ¿Qué implica esta victoria? Bueno, yo creo que aquí, una vez más, todos los políticos ganan y los que pierden fundamentalmente son los ciudadanos, con independencia del color del partido que finalmente gane unas elecciones, ¿no? Hay que decir que este resultado pues es una muestra de esa polarización de la que algunos llevamos hablando ya tiempo, esa polarización que se está produciendo en la sociedad norteamericana, en un proceso que yo creo que no tiene nada de casual y que está dirigido a crear las condiciones necesarias para que desde ambos lados del espectro político pues se vayan normalizando ese estatus de enfrentamiento, un enfrentamiento civil mediante herramientas de ingeniería social destinadas a crear caos para después justificar la imposición de orden mediante una serie de reformas legislativas, que esto pues es ya más viejo que el hilo negro, pero que vemos cómo se sigue produciendo y con distintas derivadas. Desde la izquierda se presenta a Mamdani como un candidato de su cuerda, sobre todo después de que el presidente Trump se haya encargado precisamente de posicionarlo también en la trinchera, calificándolo de comunista, a este musulmán chií de origen indio, aunque nacido en Uganda. Fíjate tú el cóctel que tenemos aquí y que se ha convertido en alcalde de la Gran Manzana, ciudad que además es la meca del capitalismo global y una de las urbes con más judíos del planeta. Esto es lo que más puede sorprender, ¿verdad?, este resultado de las elecciones en Nueva York, de un candidato que a todas las características que acabo de mencionar pues se suma también su pasión por la ideología woke, lo cual implica una contradicción evidente respecto a las bases de la religión que teóricamente profesa, y digo teóricamente porque este es un candidato absolutamente artificial, ¿no? Aquí tenemos un apoyo sin fisuras de toda la comunidad LGTB, en esa alianza que también es verdad, ¿no?, que sucede, una alianza contra natura que sucede en muchos países, también incluido España, en donde los progres blanquean a los musulmanes radicales, ¿no? Y todo esto que parece una gran locura, yo creo que de hecho lo es, en realidad pues es muy dantesco porque se pretende que lo sea. En realidad Mamdani es una especie de fusión política en cuanto a la ideología de lo que podríamos, salvando las distancias, considerar esa unión de PSOE, Podemos y Sumar. Es una especie de reedición de un trotskismo de marca blanca, con la ética socialista, que ha presentado un candidato para que conecte con la gente que se ubica sobre todo en esa trinchera de izquierda y que está harta del establishment, que además no comparte la visión idílica de las acciones que comete cada día el gobierno de Israel, tanto dentro como fuera de las fronteras norteamericanas, lo cual creo que también ha influido notablemente. El problema, como siempre, es que se trata de una ilusión, de un espejismo, porque Mamdani no va a romper con nada. Mamdani va a seguir participando en el engranaje institucional, aunque eso sí, pues mantendrá un enfrentamiento permanente con la Casa Blanca que beneficiará a los dos, tanto a Mamdani como a la Casa Blanca, que aumentará esa tensión social necesaria para pastorear el rebaño. Y de hecho este enfrentamiento ya comenzó durante la campaña electoral con un Trump que amenazó precisamente con retirar los fondos públicos a Nueva York si ganaba Mamdani, que esto es una absoluta irregularidad, es una repetición del mensaje lanzado a los argentinos precisamente antes de la cita con las urnas, avisando que si no votaban al partido de Milei, Estados Unidos retiraría la asistencia financiera, claro, con el cambio notable categoría de que estamos hablando de un estado dentro de Estados Unidos, no de un país extranjero. Esto también viene de la mano de los enfrentamientos que mantiene el presidente Trump con gobernadores demócratas, como entre los que destacan pues Gavin Newsom, yo creo que es el más destacado, gobernador de California, cuya gestión nefasta está convirtiendo al estado de la costa oeste en un escenario de película de terror. Y todo ello pues va creando ese ambiente guerra civilista, como digo, del que algunos llevamos tiempo advirtiendo y que yo creo que no hace presagiar nada bueno, aunque bueno, pues hoy evidentemente uno de los lados de la trinchera esté muy contento y Trump haya publicado ese críptico mensaje en redes sociales diciendo que ahora empieza todo, ¿no? ¿Qué empieza Trump? Bueno, pues yo creo que más que empezar, continúa.
Y a todo esto, pues bueno, pleno otoño, se acerca el invierno, se entiende que continuará esa Sinten Mamdani tras ganar las elecciones. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power. And yet, over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. Y más reacciones a esta contundente victoria del demócrata Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York, porque también ha habido victoria demócrata en los estados de Virginia, en el también estado de Nueva Jersey, así como la reconfiguración del mapa de California. Un Donald Trump que, bueno, pues hablaba de hacer una reforma electoral urgente, de prohibir, en este caso, el voto por correo, o al menos tener un control más estricto. Y un Donald Trump que, bueno, pues hacía esta escueta lectura de la derrota republicana en las urnas. En este caso hablaba de, porque no estaba su nombre en las papeletas, sencilla y llanamente decía que la ausencia de Trump en las boletos electorales, y también, eso sí, achacaba a ese cierre del gobierno federal que cumple ya 36 días, el más largo de la historia. Son algunas de las causas que están explicando esta victoria de los demócratas. Recordemos, han logrado importantes victorias en Nueva Jersey y Virginia. Un Donald Trump que perdía aprobar esa reforma laboral, que se identifique al votante e incluso prohibir el voto por correo. También se refería a la Corte Suprema, dice librarnos de la manipulación de la Corte Suprema, e incluso también decía prohibir la adición de 2 estados. Fíjate, esto es importante porque Mamdani contra una fórmula de guerra cognitiva que llevaba Andrew Cuomo, que él viene, ese era el contrincante de los republicanos, y Mamdani le ganó porque se fue por las calles, con un grupo de todo el plan estratégico que tenía él para abrir la conciencia de los neoyorquinos. O sea, esto hay que decirlo aquí. Esto no es que se ganó porque, no, aquí Mamdani hizo un esfuerzo, por eso es que hay que estudiar, mira. Hay que estudiar los procesos de cómo se viene dando ese despertar en Estados Unidos. Primero que Trump, como los demás presidentes, se reúnen mal. Y si la CIA nos está viendo, bueno, reúnanse mal con estos belicistas y ya lo interno, ojalá que Dios, por eso es que yo le tengo de herencias a Dios, al único, de lo que está ocurriendo ahí dentro de la sociedad norteamericana, Nueva Jersey, Virginia, y van a venir otros cambios. Para mí el gobierno que venga dentro de Estados Unidos, si no viene con una visión como Mamdani, yo siento que va a estar dentro de lo que es la complejidad, dentro de la complejidad de lo que hoy está irrumpiendo en este nuevo orden internacional, que son los estados sociales. Los estados democráticos, los estados como la República Bolivariana de Venezuela, hace 26 años, decidió en constituyente formalizar, sin duda, un nuevo momento histórico que está aquí. ¿Qué podemos decir, Ale? Porque lo que ocurre allá no es normal. Así es, Luis. Yo voy a ser directo. Estados Unidos está gobernado por un terrorista. Está usando el terrorismo contra Argentina, como vimos en el video, que si los argentinos no votan por Milei, van a ser castigados para sacar los fondos de ahí. Estamos viendo el terrorismo norteamericano
en el Caribe, contra Venezuela, contra Colombia, contra México, la frontera. Estamos viendo la política de esa terrorista en Medio Oriente. Estamos viendo esa terrorista, la política de él contra su pueblo, que cuando amenaza, si votan por Mamdani, va a sacar los fondos federales o no va a apoyar a Nueva York con los fondos federales. Mamdani es un inmigrante musulmán, chiita, de la India. Mira la casualidad que la esposa es una musulmana sunita de Siria. Eso quiere decir que todo el conflicto que están sembrando entre los chiitas, entre los sunitas musulmanes en Medio Oriente, esa es una bandera falsa porque el Islam es único. No importa que si tú eres sunita o tú eres chiita, tú eres un musulmán, vivían en paz. Pero cada uno tiene una versión diferente sobre la política. Esa no es una diferencia muy grande para tener conflicto, pero el imperialismo internacional y el sunismo desde hace tiempo para dividir el mundo islámico sembraron esa diferencia entre los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas. Mira, esa pareja gana las elecciones en los Estados Unidos. Eso quiere decir mucho. Quiere decir que el pueblo norteamericano se está despertando, los jóvenes ya están pensando cuál es la realidad de la política de los Estados Unidos. Cuando vemos que casi 2 millones de judíos que están viviendo en Nueva York, la mayoría votan por Mamdani, eso quiere decir mucho, que no aceptan la política de los Estados Unidos. Cuando vimos a Mamdani, que sale en manifestaciones contra el genocidio en la Franja de Gaza, contra la política de los Estados Unidos en apoyar ese Estado terrorista que se llama Israel, vemos que Mamdani fue arrestado 2 veces. Y a pesar de eso, ya está llegando para ser alcalde de Nueva York. Es un triunfo para los jóvenes de los Estados Unidos, un triunfo para el pueblo de Estados Unidos, un triunfo para la verdad, un triunfo para los hombres y mujeres libres del mundo. Es un ejemplo de lucha en las calles, de lucha contra la opresión y para llegar a ese puesto, a pesar de todas las presiones, es muy impresionante. La verdad que el triunfo de Mamdani es una puerta hacia un mundo mejor, especialmente en los Estados Unidos. Esa va a tener unas consecuencias muy importantes en muchos estados, porque el pueblo norteamericano se está despertando. Si todos los taxes que está pagando el pueblo norteamericano se van para matar al pueblo palestino, es un castigo. Voto de castigo para lo que la administración de Trump. Trump se está involucrado en muchos actos de terrorismo en el mundo. Terrorismo financiero, terrorismo económico, terrorismo militar, terrorismo político, terrorismo diplomático. Está involucrado con todo eso. Y el castigo viene de dentro de Estados Unidos. No estamos diciendo que Venezuela está cambiando en Estados Unidos, no. Estados Unidos se está cambiando porque están viendo la verdad, están viendo la política genocida de Estados Unidos, la política genocida de Israel, que es una parte de Estados Unidos, y todo ese dinero de ese pueblo que está trabajando, sudando para puede tener cuentas propias, pero esas cuentas van para apoyar a genocidio, para apoyar, para matar, para destruir, no para construir. Y mientras el pueblo de Estados Unidos, en su mayoría, viven también algunos en miseria. Nosotros estamos viendo el apoyo de Venezuela al pueblo estadounidense a través de la refinería que tiene Estados Unidos conquistada por Estados Unidos, confiscada
que esas refinerías en su mayoría estaban apoyando al pueblo pobre de Estados Unidos con precios bajos. Y ese es un castigo para esa gente, que Estados Unidos arremetió contra los fondos financieros de Venezuela, confiscando a estas refinerías gracias a la política de algunos derechistas en Venezuela, la oposición derechista que llamó a Estados Unidos para sacar esos fondos, para sacar esas refinerías, para expropiarlas, para castigar al pueblo de Venezuela o al régimen de Venezuela. Pero al régimen de Venezuela, castigándolo, están castigando al pueblo de Venezuela. Y eso es inaceptable. Inaceptable porque esa pertenece, los fondos confiscados y todos los fondos en Europa, en Estados Unidos, pertenecen al pueblo de Venezuela. Esa es del pueblo, no es del gobierno venezolano, es del pueblo venezolano. Pero el gobierno venezolano, con su política nacional, su política, trabajar para su pueblo, fue aterrizado, fue un acto terrorista de parte de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, para confiscar esos fondos financieros que están en bancos europeos, en bancos de Estados Unidos. Entonces, la conquista de Mamdani de la alcaldía de Nueva York es un acto muy importante, no solamente para los inmigrantes en Nueva York o en Estados Unidos, para todo el mundo, porque esa hace despertar a los jóvenes de toda Norteamérica para que salen para luchar, para hacer el cambio. Fíjate, Jale, vamos a irnos a una pausa. Te agradezco esa reflexión y tenía que ser tú, como coordinador de la Liga Latinoamericana para el Retorno de Palestina, porque en verdad Mamdani tiene que ver con, y está muy vinculado a la religión musulmana, a todo esto, y en verdad te agradezco que estés con nosotros compartiendo. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Vamos a irnos ahorita con el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el reporte de esta segunda semana del mes de noviembre. Saludar a Douglas Rico, su directora, a Vladimir Flores, mano estratégico que tiene 40 años de labores ininterrumpidas dentro de ese cuerpo estratégico, y por supuesto nuestro ministro de la Paz, nuestro ministro Diosdado José Cabello Rondón, capitán estratégico, que su órgano adscrito también es el 6CPC de la Policía Nacional, todos los órganos de policía de lo que es hoy la seguridad ciudadana. Vamos a irnos con este reporte, damos una pausa y volvemos. Bueno, volvemos, ¿vale? Y no podía faltar que dentro del referente informativo esté Chávez y esté Nicolás, como siempre, en esa fórmula perfecta. Y por supuesto, nuestro capitán Diosdado José Cabello Rondón, ¿vale? Fíjate, ahí es importantísimo ver la reflexión que nos da Chávez. Mira, cuánto tiempo ha dado, y todas esas reflexiones están vigentes cuando se habla del imperialismo mundial. Y por supuesto Nicolás, con esas reflexiones perfectas que él da, cuando se hacen los estudios, los temas, que hay que hoy ver quiénes son los enemigos reales ante la humanidad, porque cuando uno habla de Trump es Hitler, igualito, pues mira, no cambia, mira, pareciera que fueran, bueno, siameses, pues, con la tranquilidad que nos lleva, con la claridad de ver quiénes son estos monstruos que buscan acabar con la paz y la tranquilidad de los pueblos porque tienen intereses monetarios atrás, que son las grandes corporaciones que no les importa la vida de nadie. Vamos a ver esos videos, por favor.
Nosotros estamos obligados a prepararnos para defender la patria de Bolívar, la patria de nuestros hijos, aunque nos cueste la vida. Pero esta patria más nunca será colonia, más nunca. Entonces nosotros estamos obligados, es una obligación mía, llamar a los militares venezolanos y al pueblo venezolano todo a elevar nuestro espíritu de defensa, de combate, a elevar nuestra capacidad operacional, a elevar la capacidad de entrenamiento de nuestras tropas, de tierra, de agua y de aire, de nuestros militares, de nuestras milicias y de todo el pueblo, porque aquí, se lo tengo que decir al imperio yanqui y a su amenaza de guerra contra Venezuela. Si vienen a agredir a Venezuela, no se van a conseguir a un Chávez solitario, no se van a conseguir a unos soldados solitarios. Aquí nos van a conseguir a todos unidos, el pueblo de Bolívar y las Fuerzas Armadas de Bolívar. La nación toda en defensa de la libertad, de la paz, de la soberanía, del futuro de Venezuela. Aquí está jugándose el futuro de Venezuela. Yo no estoy llamando a ninguna guerra. El que está aquí alentando la guerra es el imperio yanqui. Yo estoy llamando a todos los venezolanos y venezolanas que amen este país a que nos preparemos para defender la tierra santa de Venezuela. Esa es otra cosa muy distinta. Que nadie se deje confundir, que nadie caiga por inocente, por debilucho. De mi parte no tengo problema. No, lo voy a repetir. Y créanme que se lo voy a repetir ahora casi todos los días. No me importa lo que digan los canallas, los escuálidos y los vendepatria. Yo estoy obligado a hacerlo. Estoy obligado a llamar a todos los venezolanos a prepararse para el combate, para defender esta patria. Y si no, ¿quién la va a defender? ¿Quién? Yo saldría al frente y detrás de mí un pueblo a defender esta. La humanidad, después de lo que se conoció como Segunda Guerra Mundial, creyó conseguir un momento de oasis en la historia milenaria, un oasis de paz, de convivencia. Se fundó la Organización de Naciones Unidas sobre la base de la experiencia de la Sociedad de Naciones, que existió, que fue Hitler quien la destruyó, y Mussolini, con la complicidad de Londres, de París y de Washington. Destruyeron la Sociedad de Naciones y el naciente derecho internacional de paz. Cuando llega el año 45, ahora se van a cumplir 80 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, todo era esperanza. Pero después siguieron las maniobras de los viejos imperios y los nuevos imperios por tratar de imponer una geopolítica de control del mundo, de robo de los recursos naturales, de dominio político, de dominio militar, y de que el mundo les obedezca a ellos, a sus negocios, a sus empresas, a sus intereses, a sus designios, porque se creen los predestinados. Los predestinados es un poco parecida a la filosofía que enarboló Hitler. Y digo Hitler, pero puedo decir otros nombres. Digamos Hitler ahora. La filosofía de la raza superior.
con la que pretendió esclavizar al mundo. Si la Unión Soviética no para y derrota a Hitler, la humanidad hubiera vivido un tiempo de tinieblas, de oscurantismo, de nuevo esclavismo. Primero Europa, Asia, África y hubiera llegado aquí, porque aquí está Ernesto Villegas, que ha estudiado mucho el fenómeno del fascismo, el hitlerismo, cómo ya iba entrando por acá, en los círculos de los multimillonarios, en Maracaibo, en Caracas. Ya grandes apellidos, muy conocidos, formaban parte del partido nazi, se adherían al partido nazi. Y uno puede hablar con claridad de Hitler, el partido nazi, por lo que ocurrió y porque hubo victoria frente a ellos. La gran victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, del mariscal Chutkov, de Stalin. Al final, esta ideología con que se imponen estas guerras son ideologías herederas de los nazis y los fascistas, de los supremacistas de ayer, son los supremacistas de hoy, que quieren imponernos a todos el miedo directo de la guerra o el miedo indirecto del mal ejemplo. Pero la humanidad ha dicho basta, como dijo Fidel y el Che en los años 60. La humanidad ha dicho basta. Basta a las guerras imperialistas, basta a los modelos colonialistas, basta a los modelos supremacistas. Nosotros abogamos por la paz, la paz, la paz. Dejaron que se disparara el genocidio de Gaza y todavía ahí, todos los días matan 100 palestinos, 60 niños y niñas, mujeres, ancianos. Destruyeron el 80% o más de los edificios y casas, escuelas, mezquitas, iglesias, hospitales, lo destruyeron todo. Y ese mundo occidental de las élites europeas e imperialistas de Estados Unidos apoyaron la destrucción y el genocidio de Gaza. Un genocidio transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Fíjate, importante ahorita este detalle. ¿Qué podemos decir, Ale, hoy culminando el programa? Sí, primero sobre el discurso de Chávez. Chávez era consciente que desde el nacimiento de la Quinta República había cambio en Venezuela, en Latinoamérica. Se despertó el pueblo de Venezuela, latinoamericano, y vinieron muchos gobiernos con el espíritu de Chávez, especialmente en Ecuador con Rafael Correa, en Perú con Evo Morales, en Argentina con Kirchner, y lamentablemente por desgracia, que Chávez ayudó a Argentina para salir adelante con su economía, después que estaba hundida con el Fondo Monetario Internacional. Chávez había comprado la deuda de Argentina con bonos y sacó a Argentina de este hundimiento. Lamentablemente ahora Argentina se cambió para ser una puerta trasera de Estados Unidos en el continente latinoamericano o Suramérica. Chávez estaba consciente que el imperio norteamericano necesita los recursos naturales que tiene Venezuela, entre ellos la reserva más grande de petróleo del mundo, el oro, el uranio, el aluminio, el hierro, todos esos recursos son muy importantes para la industria norteamericana. Entonces Chávez llamó a defender esa patria y nosotros hacemos un llamado aquí a todo el pueblo venezolano, ser unidos contra esas amenazas. No es narcotraficante o narcos que está jugando Norteamérica, no. Es una amenaza para la seguridad nacional, una amenaza para intervenir en Venezuela, para cambiar el régimen de Venezuela y poner un régimen aliado para saquear los recursos naturales. Ahora hablamos del discurso de Maduro, un discurso muy valiente hablando de la verdad que está viendo todo el mundo en vivo directo en la Franja de Gaza, en Palestina, cómo están destruyendo las mezquitas, las iglesias, hospitales, universidades, escuelas.
no quedó nada de la franja de Gaza, más del 90% está destruido. El pueblo palestino está sufriendo todos los días un genocidio, cientos de palestinos muriendo a diario por la máquina de guerra norteamericana que está en manos del gobierno de Israel, del ejército sionista, que está todos los días cometiendo esos crímenes contra el pueblo palestino, contra el pueblo del Líbano también. Después de la firma de acuerdo de alto de fuego, están siguiendo atacando al Líbano para acabar con la resistencia palestina, para acabar con la paz popular que está apoyando la resistencia libanesa. Así que desde aquí un llamado a nuestro pueblo venezolano que sea unido, que apoye al gobierno nacional de Venezuela, a ese gobierno bolivariano que está trabajando para su pueblo, está trabajando para defender sus recursos naturales, para no entregarlo a la máquina destructora de ese mundo que se llama Estados Unidos. Un Estados Unidos que está gobernado por terroristas, no son una gente normal, son terroristas que están dirigiendo al terrorismo hasta contra sus aliados europeos, contra sus aliados en Canadá, un terrorismo económico, un terrorismo financiero contra todo el mundo. Un llamado que lo hacemos en paz para apoyar a nuestro gobierno bolivariano de Venezuela. Fíjate, Jale, ahí tenemos otra cápsula. Quiero saludar al sector universitario que está en avanzada, docentes, trabajadores administrativos, pero igualmente obreros, la FETU, la Federación Universitaria de Trabajadores de Venezuela, que está desarrollando en unión nacional. Quiero saludar a su presidente de la Federación, Carlos López, y parte de lo que es hoy la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Ahí tenemos una cápsula que están con el método táctico de resistencia revolucionaria, están adiestrándose, pero también están dentro de la conciencia lo que es todo importante que hay que desarrollar, escuchando a Chávez y viendo a Chávez, a Nicolás. Vamos a ver a la Federación y volvemos, vamos a ver esa cápsula y venimos ahora, vamos a verla para hacer un análisis. Nos encontramos en el estado bolivariano de Miranda, aquí en el fuerte Guaycaipuro. Estamos en este momento que arranca el campamento de entrenamiento e instrucción de todo el sector universitario. Aquí nos encontramos ahorita con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo, la Pesca y la Ciudad, con su coordinador general. Quisiéramos que nos diera sus declaraciones, su nombre y su cargo, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos López. Como bien dijo usted, coordinador general de la Central Bolivariana y de la Dirección Nacional de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Aquí estamos siguiendo el lineamiento de nuestro comandante en jefe, comandante obrero para nosotros, el compañero Nicolás Maduro, que desde el mes de agosto ordenó la movilización, alistamiento de todos los venezolanos que confiamos en nuestra patria bolivariana, en el libertador Simón Bolívar, el legado del libertador, el legado del comandante Chávez y desde luego la conducción de nuestro presidente obrero, comandante en jefe Nicolás Maduro. Tenemos aquí 1000 miembros de los cuerpos de combatientes de los trabajadores y trabajadoras universitarios que vamos a pasar por un periodo de entrenamiento de 4 días, ¿verdad? Simulando condiciones de cualquier contingencia que pueden presentarse en condiciones de amenaza imperial de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos aquí aprendiendo, o mejor dicho, mejorando, porque ya la gran mayoría de nuestros milicianos han pasado por los primeros entrenamientos en sus respectivas zonas de defensa integral o áreas de defensa integral. Esta es una integración ahorita a nivel nacional. Están, como ya dije, 1000 cuerpos de combatientes de 64 universidades o sedes universitarias, y nuestra idea es contar con la presencia de las autoridades que nos van a orientar, incluyendo nuestros ministros del Trabajo, Eduardo Piñate, el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y desde luego nuestro comandante general de la milicia, mi general en jefe Romero
Bolívar, mi mayor general Romero Bolívar, ¿verdad? Que va a conducir todo este proceso de formación en conjunto con los compañeros comandantes de la ADI de aquí del Valle del Tuy, ¿verdad? El coronel Gómez Mundaraín y el segundo comandante que lo tengo a mi lado, el capitán Arcia, el cual conduce todo este proceso de entrenamiento con más de 20 instructores que ya asumieron la dirección de las compañías. Ya tenemos integradas las 7 compañías en que se va a distribuir la fuerza de los trabajadores y trabajadoras para estos 4 días de entrenamiento. Que repito, comienzan hoy, siguen la noche, siguen la madrugada, vamos a estar 4 días aprendiendo lo que es el método táctico de resistencia revolucionaria. Fíjate, importante porque vemos a un Chávez que nos dio las luces, vemos un Nicolás que está explicando lo que es el Estado profundo norteamericano, pero también a Hitler. Y vemos también hoy cómo los subsectores de nuestro país están incorporados en la preparación, en la tranquilidad, lo que es la lucha prolongada, porque mira, por aquí tengo otra cosa, mira. Pensamiento militar de Ho Chi Minh, la CIA. Tengan cuidado con quién se meten y hacia dónde se meten, porque aquí estamos preparándonos. De por sí estamos preparados, pero tenemos una doctrina estratégica con el padre Bolívar. ¿Qué podemos decir con Ho Chi Minh? Apreciado, Jalek. Sí, Ho Chi Minh, que es como libertador de Vietnam contra la invasión norteamericana y anteriormente con la invasión francesa. Sabemos cómo el imperio francés primero dominó a Vietnam y no pudo, salió y es una para que biblioteca, venga. una biblioteca completa. Así que los dos imperios trataron de dominar al pueblo vietnamita, pero salió Ho Chi Minh y esa estrategia de la resistencia palestina, cavar los túneles, que es difícil resistir contra esa invasión israelí en la Franja de Gaza. Pero usando la táctica, estrategia vietnamita, pudieron hacer resistir contra esa invasión, contra esos, y hasta el momento, después de 2 años de genocidio, destrucción total, usando la mayoría del armamento norteamericano moderno, pudieron resistir hasta el momento y están resistiendo todavía en sus túneles en la Franja de Gaza, a pesar de que la Franja de Gaza es el menos del 2% de la tierra palestina, pero una zona que no tiene ni una montaña, es pura plana, de arena, es difícil hasta hacer los túneles, pero esos valientes combatientes palestinos se hicieron. Ese discurso para hacer una reflexión que nosotros en Venezuela, el pueblo venezolano, no queremos guerra, queremos la paz, pero tenemos que estar listos, entrenados para defender esa patria de paz, esa patria de Bolívar, esa patria de Chávez. Chávez llamó a la gente para entrenarse, para estar listo, para defenderse contra el imperio norteamericano, porque tenía la visión que Norteamérica tiene el objetivo, los recursos naturales de Venezuela. Así que nosotros los venezolanos, tenemos que estar preparados por la paz, pero preparados para defender la patria, entrenando cada uno en su sitio, defendiendo de manera lo que se puede entrenarse a la arma, se puede entrenar, sino con las palabras, sino con los escritos. Toda la forma de resistencia es buena. Entonces nosotros aquí, un llamado al pueblo venezolano unido, tenemos que estar unidos con nuestra Fuerza Armada Bolivariana para defender esa patria, la patria de Bolívar, porque la patria de Bolívar no pertenece solamente a nosotros los venezolanos, pertenece a todos los pueblos de Latinoamérica, a todos los pueblos del mundo, y Venezuela no está sola. Venezuela tiene todos los pueblos del mundo que están apoyando a Venezuela, a su gobierno nacional. Todos los pueblos del mundo van a moverse. China tiene muchos intereses con Venezuela, Rusia tiene muchos intereses con Venezuela, Irán, Cuba, Turquía,
Entonces Venezuela no está sola. Venezuela tiene el BRICS también a su lado, tiene el CELAC a su lado, tiene a los pueblos de Latinoamérica. Ahora, gracias a Dios, tenemos como una patria de Bolívar, la patria colombiana y la patria venezolana. Y estoy seguro que vamos a estar unidos entre esos dos pueblos, los pueblos bolivarianos. Así que vamos para adelante y vamos a seguir al Estado para defender esa patria, para organizarnos mejor y para defender esa patria de Bolívar, como decimos, la patria de nuestros hijos, nuestros nietos que van a vivir en esa patria de paz. Eso es lo que tenemos que defender. La verdad que soy muy orgulloso de estar aquí en TVFAM, esa televisora que está dando tiempo para que uno reflexione y para dar su opinión. Y tenemos que estar unidos como pueblo venezolano. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cuerpos de seguridad de Venezuela que están alertos contra cualquier ataque imperial a Venezuela. Bueno, Jalé, muchas gracias, de verdad. Quiero despedirme por el día de hoy desde aquí en la República Bolivariana de Venezuela, porque sé que nos están viendo por las cableras, por todo, a nivel mundial, con todo el tema de nuestro Medio Oriente por allá. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad desde aquí de TVFAM con referente informativo.